Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en Comover Gaming. El día de hoy vamos a explicar un poco en detalle nuestro último simulador más específico que hemos desarrollado. Seguramente lo habréis visto en algún otro vídeo en el canal, pero hoy haremos un vídeo un poco más específico hablando de las diferentes partes y por qué se decidió optar por los componentes que se han instalado en él para conseguir el máximo realismo posible. Estamos hablando del simulador COG MRS 3DOF DuoSync X. Es un simulador el cual el planteamiento inicial cuando comenzamos a digamos, conceptualizarlo y a desarrollarlo era ofrecer a los equipos de rally de un nivel ya medio alto una herramienta de la cual no disponían, que básicamente era el poder entrenar con su copiloto, con su compañero de viaje, las notas, el ritmo en el canto, incluso la concentración, ¿no? Que es algo vital, y muchas veces el tener que cerrar un tramo, una carretera pública para realizar dichas pruebas, pues es costoso y bueno, también conlleva un riesgo generalizado, ¿no? Entonces, en este caso, este simulador replica. Hemos intentado basarnos en nuestra experiencia durante los últimos años y bueno, hemos competido por suerte bastantes años en el mundo de los rallies, de la vida real, y tenemos un conocimiento bastante interiorizado de cómo tiene que ser un simulador de este tipo, ¿no? Todas las medidas que tenemos en este simulador, distancia de baquet es regulable obviamente, pero distancia de cambio, de freno de mano, posición del baquet del piloto respecto al copiloto, centro de gravedad más bajo en el caso del copiloto, reposapiés, tenemos hasta incluso un extintor para simular un poco ese mismo reparto de pesos, columna de dirección, como veis, extendida, soportada con rótulas Unival y rodamientos. Todo está cogido de un Skoda Fabia Rally 2 del Mundial del WRC2. Entonces hemos intentado replicar lo máximo posible todas esas medidas. También una botonera, en este caso, como veis, con todas las funcionalidades, que está también hecho únicamente, exclusivamente diseñada para este producto. Entonces, con esto hemos conseguido, por los pilotos que lo han probado, una sensación y un realismo muy alto. Les está sirviendo para tener aún mejor conexión entre el piloto y el copiloto, y ya con los últimos tramos que hemos ido desarrollando hemos tenido la capacidad de poder adentrarles hasta incluso en el propio tramo que van a correr, ¿no? Todo esto no sería igual de realista sin el sistema de movimiento COG SHH 3DOF Motion System, que lo hemos desarrollado conjuntamente con la empresa SHH Simulation, y es un producto que le da esa vida, ¿no? Ese sistema de movimiento de 3 ejes que nos permite tener la simulación de las fuerzas Gs y la posición de las suspensiones en torno al terreno en tiempo real, con una latencia muy baja y con un realismo muy alto. En este caso, como veis, vamos a hacer una pequeña introducción del sistema, ¿vale? Es un sistema que tiene 150 milímetros de recorrido total, está completamente construido en aluminio, acero, elementos totalmente industriales. Hemos hecho muchísimo trabajo de desarrollo en optimizar los costos, pero también que el producto siga teniendo una característica vital para nosotros, que es que sea robusto, ¿no? Entonces, todo ello va comandado por nuestro software COG SHH Control Manager, que es capaz de sacar la telemetría de más de 130 juegos para después transmitírtelo en tiempo real al propio simulador. También tenemos los 4 actuadores, obviamente. Tenemos aquí la caja de control principal, la denominada Main Box. Entonces tenemos toda la salida de todos los cables apantallados, por supuesto, con filtros ENI, con todo el sistema de seguridad necesarios. Tenemos el cable RJ45 que se comunica con la Control Box,
que ahora os mostraremos, es una caja para poder gestionar en tiempo real todo el sistema de movimiento, para pararlo, la seta de emergencia, todos los sistemas de seguridad necesarios. Y tenemos el módulo Motion Controller, que es lo que nos, al final, el alma del producto, ¿no? Que es lo que hace que esos actuadores cobren vida y que ofrezcan ese realismo mucho más alto e inmersivo. Como veis, también contamos con arneses, ¿vale? Arneses homologados, arneses que se utilizan en la vida real. Tenemos incluso la hoja de notas, ¿no? Simplemente que el copiloto aquí puede anotar sus notas, revisarlas, y una vez que esté preparado las puede cantar y las puede entrenar. Tenemos un pequeño display, el cual está hecho a medida también, nos marca constantemente la marcha que tenemos en granada, temperatura de motor, totalmente configurable en este caso a través del software de control. Y tenemos otro pequeño display que nos marca solamente la marcha en granada en la parte frontal del piloto. Otra faceta muy importante para nosotros a la hora de implementar esto era cómo queremos hacerlo, o sea, de qué manera va a ser lo más realista posible para el piloto y para el copiloto. Era complicado porque hoy en día la respuesta más obvia sería realidad virtual, ¿no? Pues piloto y copiloto en realidad virtual. ¿Qué ocurre? Que si ambos, aparte que no es compatible, en este caso habría que realizar un trabajo de desarrollo con plugins para compatibilizarlo y tener un ordenador muy potente. No es lo ideal para esta aplicación porque el copiloto, si está en realidad virtual, no es capaz de leer las notas. Entonces, para eso hemos desarrollado ese sistema, el cual el piloto está en realidad virtual, en este caso con unas Oculus Meta 3, Quest Meta 3, perdón, y el copiloto, como veis, está viendo en una televisión, en este caso, en un monitor de un tamaño que replica bastante bien la mitad del tamaño del coche real, desde el asiento suyo, desde la posición del copiloto. Entonces, de esta manera, el piloto ve la visión que tiene que ver del volante y la posición correcta de conducción, pero el copiloto está sumergido en su experiencia real, es capaz de ver en qué posición del tramo se encuentra el piloto y puede cantar notas acorde y corregirlas cuando toca, ¿no? Bueno, tenemos todo lo que son componentes, freno de mano hidráulico, tenemos pedalera hidráulica, completamente hidráulica, que ofrece la sensación más realista posible. Tenemos un cambio secuencial, como vemos, ahora está en marcha, entonces vemos cómo se ha movido todo el sistema para que veáis un poco la reactividad que tiene, y todo eso está comandado por un cambio de marchas ProSim, el cual está adaptado completamente para que podamos tener, pues bueno, esta leva fabricada a medida, ¿no? Esta leva de cambio con soportes específicos, con rodamientos, todo está producido a medida. Para ir terminando, todo este conjunto está ensamblado, atornillado sobre un chasis, sobre un cockpit de aluminio principal, que es el cockpit que veis aquí, ¿vale? Perfilería, tenemos en un lado 160 por 40 de anchura, en el otro lado tenemos 80 por 40, por el tema de la altura de diferencia del baquet del copiloto, y está hecho completamente a medida, desarrollado aquí in-house en Conover Gaming, y es, digamos, la rigidez que necesitamos para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva. Todo eso, para terminar, comandado por un ordenador actualizado con las especificaciones de hoy en día, en este caso un i9, una 4070 de gráfica con 32 GB de RAM y que tenga la capacidad técnica para mover cualquier título de simulación con estos requerimientos. Por lo que, bueno, con esto terminamos el vídeo. Esperamos de verdad que os haya gustado, hayáis podido percibir y recibir más información de este simulador tan único, y nada, nos vemos en el próximo vídeo.